Bueno amigos, gracias por ver nuevamente el canal. En esta ocasión vamos a crear la primera aplicación. Es una aplicación sumamente sencilla, la vamos a hacer muy rápido y ya después iremos avanzando en otros videos para ampliar la aplicación. Lo principal es acá es que cuando tú vas a crear una aplicación en AppSheet, tú necesitas principalmente es una base de datos. ¿De dónde voy a obtener los datos para mi aplicación? Entonces, si miramos acá la referencia de AppSheets, él nos dice, de forma nativa yo puedo manejar unas bases de datos, puedo manejar hojas de cálculo, en este caso las hojas de cálculo de Google, Google Sheets o Microsoft Excel, puedo manejar diferentes database, Amazon Web Services, Oracle, entre otros, asimismo diferentes proveedores. Como casi todos tenemos una cuenta de Gmail, vamos a irnos por ese camino. ¿Y por qué? Porque también podemos manejar los Google Sheets. Yo no necesito tener una licencia de Excel para crear mis archivos y demás, sino simplemente en línea puedo hacerlo y la información va a estar sincronizada con AppSheets. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la cuenta de Gmail, que la pueden crear. Una vez tengan la cuenta de correo de Gmail, pueden acceder al Google Drive y en Google Drive pues pueden crear un folder. En este caso vamos a llamarlo Proyecto 1. Dentro de Proyecto 1 le damos clic derecho, hoja de cálculo de Google y le colocamos un título. Entonces vamos a colocarle Simple App, la primera aplicación sencilla. Y acá podemos colocar nuestra información. Entonces acá viene la primera recomendación. Siempre debemos tener un identificador único para cada uno de los elementos de nuestra tabla. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, colocamos un ítem y colocamos agua y acá colocamos otro agua, pero tal vez esta descripción es galón y esta es un litro. Cuando busquemos información y empecemos a hacer opciones más avanzadas de relacionar tablas entre sí, pues él puede encontrar un inconveniente al buscar water porque van a existir dos water, pero son dos ítems diferentes porque esta es por galón y esta es por litro. Entonces necesitamos tener un identificador único para cada ítem. Entonces la recomendación es tener una columna siempre identificador. Entonces vamos a colocar ID de productos. ¿Vale? Entonces, esta hoja la vamos a llamar productos. Y el ID de producto, entonces podemos colocarle uno, 2, 3, los ítems que queramos, ¿cierto? Más adelante veremos unas opciones avanzadas para que el AppSheet nos coloque estos valores por defecto y nos coloque un identificador único. El ítem, entonces acá colocamos, acá podemos colocar entonces carros, camiones y buses. Podemos acá cambiarle más bien por cantidad. Acá le decimos dos carros, tres, cuatro. Y solo para referencia podemos ponerle el campo de fecha. Entonces colocamos acá. Listo, colocamos una fecha. Simplemente voy a ampliarlas para tener datos. Entonces ya tenemos nuestros datos de un archivo de Google Sheets, el cual tiene por el momento solo una hoja. Entonces ahora vamos a crear nuestra aplicación para estos campos. Simplemente vamos aquí, le damos clic en crear, aplicación e iniciar con datos existentes. La nombramos. Podemos seleccionar una categoría, en este caso voy a seleccionar Inventory y le damos clic en escoger nuestros datos. Abrimos nuestra cuenta de Google Sheets, seleccionamos el folder donde lo tenemos y Simple App. Él empieza a leer la información que tenemos y en base a eso nos genera nuestra nueva base de datos, nuestra nueva aplicación, perdón.
Bien, automáticamente él nos crea también una vista y acá vamos a decirle, vamos a customizar la aplicación. Bien, entonces en este caso nos jaló la información, tenemos el ID product, el item, quantity date y él lo relaciona al tipo de forma automática. Entonces, por ejemplo, en item él lo seleccionó como texto, en quantity como un número y en date como una fecha. Si queremos cambiarlo, lo podemos hacer aquí de forma automática. El key, entonces recuerden que es el identificador de mi dato de mi fila. Entonces, el número uno del sheet products va a ser siempre este, cars. Puede que exista aquí otro cars con otras cantidades y otras variables que pueden hacer otro. No, qué huevo. Corte. Tenemos aquí entonces ya nuestros datos y nuestra representación de cómo se vería la aplicación en el celular. No necesariamente tendremos que tener el celular conectado para probar. Podemos hacerlo desde acá, así se vería en un móvil, en una tablet o en un desktop. Nos abre un link donde podemos ver la aplicación cómo se vería. Bien, en este caso voy a dejarlo en móvil. Y acá podemos seleccionar de que como esta sea la llave, pero yo no quiero que me muestre el label, sea el ID del producto, sino que sea el ítem, el nombre del ítem. Entonces vamos a cambiarlo. Note acá que está 1 cars. Y ahora acá tenemos eh, el label como tal, la llave, eh, el nombre de la llave me lo muestra como cars. Cars, la cantidad, trucks y el boss 3. Fórmulas si necesitamos hacer fórmulas. Acá, si se dan cuenta, se nos habilita automáticamente un botón para agregar. Entonces, yo puedo agregar y podría en teoría editar el ID del producto, el ítem, la cantidad. O podría entrar acá, por ejemplo, en Cars, decirle editar y cambiar algunos valores. Entonces, si ni queremos o no queremos cambiar la información o que un usuario puede editarla o no puede editarla, pues podemos ajustar estos valores. Vamos a hacer con este simple, por ejemplo, que no me muestre la fecha. Entonces vamos a ocultar el date. Y pueden observar que no lo quito de forma automática. Él nos sugiere de que el valor inicial, no, entonces coloca una fórmula de que sea hoy. Entonces en caso de que queramos agregar un nuevo producto, dense cuenta que en date automáticamente nos coloca el día de hoy. Podemos cambiar ya una vez aquí con el que deseemos. El nombre a mostrar, entonces nosotros nuestras columnas las llamamos item, quantity y date. Y acá podemos cambiarle el nombre. Entonces yo, por ejemplo, en date podemos cambiarle aquí a best date, solo para un ejemplo. Él nos valida después acá, es válido, le damos guardar. Esperamos que sincronice y si le damos dar clic aquí en agregar, ya nos cambia el nombre a best date. Eh, el asterisco es por si seleccionamos de que el campo es obligatorio. Entonces, por ejemplo, acá el campo de el ítem no es mandatorio, por eso no tiene el asterisco. La descripción, pues una pequeña descripción. Y acá hay unos campos avanzados. Entonces, si queremos que este campo lo pueda buscar la base de datos de otra forma, que se pueda usar para escanear, que se pueda usar para si el celular tiene NFC o si tiene información personal. Entonces, de esta forma ahí podemos seleccionarlo para que se proteja un poco más esta información. Bien, en teoría ya tendríamos nuestra primera aplicación acá. Lo siguiente que uno debería hacer es, bueno, pero yo la tengo, pero no me gusta como mucho como se está visualizando. Entonces vamos aquí a la sección de vistas. Si estamos en el panel anterior se llaman UX, que es este cuadrito en visualización, y seleccionamos acá en vistas. Entonces tenemos tres menús. El Primary Navigation, que es aquí
en la parte inferior tenemos el menú Navigation, que es cuando el usuario le daría clic acá, le aparecería aquí. Y la vista de referencias. No aparece ninguna de las dos, pero yo creo vistas que pueden ser llamadas en algunos casos. Por ejemplo, cuando estemos creando gráficos, podemos referenciar una de esas que al darle yo clic en algún botón me llame una de esas vistas para mostrarlas. Entonces, por ejemplo, acá Product está en la parte inferior, pero yo puedo cambiarla, la selección y le digo mover a, perdón, mover a menú navigation. Le damos aquí en guardar y se dieron cuenta que ya desapareció. Vamos aquí al menú y aquí aparece producto. Bien. O podemos ponerla en reference view. Ya no me aparece aquí, voy al menú y tampoco me aparece acá. Esto es por lo que queda ahí en caché la información que habíamos cargado, pero después miraremos cómo mejorar esa parte para que no quede. Vamos a dejarla por ahora en el menú principal, entonces vamos a Primary Navigation. Ahí ya apareció. ¿Y qué opciones tengo para visualizar mis datos? Entonces vamos aquí a ampliarle un poco para que sea mejor y acá ya podemos colocarlo. Entonces, ¿cómo se va a llamar la lista? Entonces podemos cambiarle acá los nombres. Best Product lo cambia de forma automática. Obviamente esta vista está relacionada a la tabla de Products. Y acá tenemos las diferentes opciones. Deck, que es esta. El Table, que nos muestra como si la tuviéramos aquí en Google Sheets. En Gallery, que es como si ya le podemos colocar otro tipo de información para dar clic adicional, una forma de presentación o imágenes. Forma detallada, donde podemos ir pasando una por una. Mapas, pues no tendría sentido ponerla acá porque no tenemos coordenadas. Gráficos, pues no es un gráfico. Por ahora dejémoslo aquí en tablas. En Dashboard, eh, Dashboard la utilizamos cuando tenemos gráficas, entonces en este caso no valdría la pena. Entonces podríamos tener esta tabla en la parte de arriba y un gráfico en la parte de abajo. O si estamos haciendo un formulario para que nos llenen de una vez toda la información que requerimos de los productos. Las otras son car y onboarding, que pues dependiendo de, por ejemplo, esta nos serviría tal vez para hacer un menú, que lo veremos más adelante. Listo, entonces, ¿cuáles les gustó? Tal vez table en este caso eh, y tal vez deck, ¿cierto? Ya tenemos opciones más avanzadas de cómo mostrar la información con colores y demás. Pero en general, el proceso para crear nuestra base, nuestra primera aplicación, es este. Fue muy sencillo. Tener una información, unos datos de los cuales obtener información, decirle acá crear nueva aplicación y simplemente verificar en nuestros datos la relación de cada una de las columnas con el tipo, si queremos que se muestre o no se muestre. Ustedes ya pueden ir ahí jugando con las diferentes opciones y ya en el próximo video pues tendremos un conocimiento mejor para crear opciones un poquito más avanzadas de manipulación de estos datos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.